JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones, una vez más queremos dar la cordial bienvenida a este subprograma de Restauración y Vida. Estamos felices y contentos de poder llegar a tantos hogares alrededor del mundo con una palabra de esperanza, de fe, de respuesta a las necesidades del diario vivir. Hoy juntamente con la pastora Lidia estamos para compartir un tema sumamente interesante. Lidia, ¿tú puedes anunciar cuál es el tema que vamos a compartir en este día con nuestros amigos de Restauración y Vida? Bueno, es un tema bien, pero bien importante, y este tema significa versus, pelea, contrariedad entre las riquezas verdaderas y las riquezas pasajeras. Riquezas verdaderas y riquezas pasajeras. Qué importante es saber que Dios pone delante de nosotros una alternativa de elección. Así que vamos a estar hablando acerca de este interesante libro que Dios nos ha permitido escribir, Próspero Yo. En este libro hablamos de muchos temas fascinantes, importantes, y dentro de ese tema justamente tratamos lo que son las riquezas verdaderas y las riquezas pasajeras de la vida. Ahora, necesitamos entender, como comentábamos y podíamos compartir en programas anteriores hablando de este tema, es que hay una falsa seguridad dentro del ser humano. En la Biblia existe una palabra que se denomina la palabra mamón, y la palabra mamón es traducido en el original griego como mamonas. ¿Qué es esto? Mamón es el dios de las riquezas. La Biblia habla claramente, y el Señor habló acerca de esto de una forma muy especial. Es decir, el peligro de poner nuestra confianza en lo que no deberíamos poner nuestra confianza, y por otro lugar también confianza en nuestras propias riquezas, en lo que nosotros tenemos, poseemos y llega a nuestras manos. Estamos demasiado confiados como pensando que eso es inconmovible, que nadie lo podrá arrebatar de nuestras manos. Y por otro lado, ¿en qué es lo que te estás apoyando o tienes seguridad para tu presente y tu futuro? Es lamentable pensar que hay millones de seres humanos en todo el mundo que están teniendo una falsa seguridad, apoyándose en un Dios falso y no en el Dios que sí puede mantenernos en el equilibrio de la provisión y del recurso. Hoy más que nunca necesitamos entender que el mundo se debate en medio de la crisis, de la inseguridad, de la desesperación de la vida, y necesitamos volver nuestros ojos a Dios para entender quién es verdaderamente nuestro Dios y a quién realmente vamos a honrar, no solamente con nuestras actitudes, sino en quién depositamos nuestra confianza. Como hay tantas personas que le gusta compartir con nosotros la palabra de Dios, quisiéramos que abrieras Mateo 6:24 y dice, Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor se estaba refiriendo aquí a la palabra traducida riquezas, mamonas, como estamos hablando. Mamonas es confiar en aquello que no es seguro, sino pasajero. Miremos el otro texto que habla de riquezas, mamonas, traducido del griego en Lucas 16:9, dice así, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Es decir, mamonas, riquezas injustas. Y el último texto, que está traducido directamente del griego, es en Lucas 16:11, el cual dice así, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro,
o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estos textos nos están hablando como dos dioses, como dos potencias grandes. Porque fíjese que está comparando o al Señor o a las riquezas, o al Señor o a la seguridad humana, al Señor o a lo que depende de tus fuerzas. Es como que está comparando dos grandes dioses. No, y aparte Lidia está también hablando acerca de que no podemos amar a dos señores, es decir, que lo está comparando como algo que quiere intentar usurpar el lugar que le merece y le pertenece a Dios. Por eso que cuando hablamos del espíritu de Mamón y cuando hablamos de lo que esto significa, esto representa la confianza en lo que humanamente podemos tener visible. Porque cuando tú le hablas a la gente de la fe en Dios, de confiar en Dios, entonces dice, pero no lo veo, no lo palpo, no lo puedo ver, no lo puedo. Entonces el Dios Mamón disfraza una forma muy sutil de engañar a la mente del ser humano y a la vida del ser humano, es decir, haciendo que lo que tú tienes es lo que tú tienes que confiar, tu dinero, tu riqueza, eso es lo que tiene valor, lo que tú palpas, lo que tú ves, como es el dinero. Por ejemplo, el dinero es algo visible, algo que tocamos, algo que recibimos, algo que está en nuestra mano, y aún en lo más necesario, como los de comer, como es el comer y el vestir, aún dependemos del dinero que llega a nuestras manos. O sea, todo lo que estamos diciendo en este programa de Restauración y Vida, todo depende de quién es tu dueño. Si tu dueño reconoces que es ese pretendido Dios de la riqueza, Mamón, entonces lógicamente que tú vas a llevar tu vida a un estado de inseguridad. Por eso que en estos días y en estos últimos meses hemos visto cómo se ha desmoronado la economía y cómo el desbalance de la inflación mundial está debatiéndose en lo que son los bancos, el sistema bancario internacional, las divisas internacionales, el mercado de compra y venta, y estamos viendo que hay una debacle en el mundo entero. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha olvidado que todo eso es movible, es conmovible. Ahora, Dios te está hablando que hay algo que es inconmovible, a la cual tú puedes establecerte, en la cual tú puedes tener, afirmar tu presente, afirmar tu futuro, no solamente para ti, sino para tus hijos, para tu familia. Y hemos de entender a una conclusión: si ese Dios Mamón fuera el Dios tan poderoso como algunos lo creen, pues el mundo estaría en nuestra condición, no habría la condición de desesperanza en que se abaten millones de seres humanos, algunos de ellos al borde del suicidio, como lo han hecho, como hemos sido informados por las noticias internacionales, otros en el colapso de la desesperación al perderlo todo y ver que de un día a otro lo han perdido todo. Es decir, Dios te está enseñando a ti, me está enseñando a mí, que al fin y al cabo hay algo mucho más perdurable, hay algo mucho más estable, en la que nosotros podemos confiar, en la que nosotros podemos en esta hora afirmar nuestro corazón. ¿Cómo podemos distinguir? Y esto es lo que estamos hablando. ¿Cómo tú y yo podemos distinguir lo correcto que hay dentro de nuestro corazón? Esa es una pregunta bien importante, porque cada persona puede analizarse, cada persona puede ver de lo que estamos hablando y analizarse a sí misma. Si Mamón, es decir, lo opuesto a la confianza en Dios, ocupa tu lugar, en primer lugar, vamos a hablar así, y desplaza a Dios, tienes que analizarlo, porque en ninguna manera este afán, esta forma de vida o este modelaje en el corazón, de ninguna forma puede ocupar el primer lugar. Tampoco podemos permitir que robe tu fe en Dios, porque roba la confianza y te dice: yo soy el que te voy a dar poder, yo soy el que te voy a dar lo que tú necesitas. Este es un espíritu, es decir, es como si dijéramos, es el mismo enemigo, el enemigo del alma, que dice: yo te voy a dar el poder, yo es el que te doy la confianza. Entonces es como una fuerza que quiere desplazar a Dios, el verdadero Dios, y quiere ser dueño de tus sueños, dueño de tus ambiciones, dueño de tu trabajo, dueño de tus días feriados, porque quiere que le sirvas a Él. Ocupa el lugar de tu paz, se apodera de tu mente
y está relacionado con el trabajo juntamente con el espíritu de distracción y de entretenimiento. Es decir, es tan sagaz, es tan familiar que no lo puedes percibir, te hace sentir confiado en ti mismo, es como que levanta tu ego, tu yo, entonces se apodera de parte de tu personalidad y es tan difícil detectarlo porque la persona vive en esa confianza propia. Sin embargo, es un espíritu y ese espíritu no deja que nadie lo aconseje. La persona dice, no, yo estoy sumamente segurísimo en mi trabajo, en lo que yo estoy haciendo. Es como el espíritu que está viviendo la sociedad, que nadie le puede contradecir. La persona dice, yo gasto lo que yo quiero. Y entonces, ¿se mete o no se mete en la hora de dar para Dios como una fortaleza que no deja que la persona dé? Sí, porque hay muchas personas que son afectadas en forma directa, porque cuando tú le hablas de lo que es invertir para el reino de Dios, la gente se opone a eso porque el enemigo, este espíritu, lo que intenta es que tú inviertas en algo equivocado, en algo que tú no veas la fructificación y la manera de cómo tú puedes ser verdaderamente bendecido por Dios. Ahora, resumiendo ese punto, Lidia, lo que queremos decir que Mamón es lo contrario a creerle a Dios. O tú le crees a Dios o le crees a Mamón. Es decir, es lo contrario a Dios. O le crees a uno o le crees a otro. Entonces, lo importante de esto es que este espíritu no quiere ser descubierto. La mayoría de nuestra sociedad actual, de mucha gente, millones de seres humanos, no saben ni descubren qué hay detrás del hecho de poseer o de las riquezas temporales de la vida. Lo otro es, Mamón es lo contrario a confiar en Dios. O confías en Dios o definitivamente confías en Mamón. O sea, es un espíritu muy fuerte de incluidad, es una fortaleza fuerte que toma dominio, control de la gente en todas las capas sociales, que podríamos llamarlo así. También Mamón ocupa el corazón y desplaza a Dios en todos los aspectos. Él nunca quiere ser el segundo, él siempre quiere ser el primero. Y por último, en este aspecto, resumiendo lo que hasta aquí hemos hablado, roba tu fe en Dios, roba tu fe, roba tu confianza y te dice, yo soy el que te doy el poder a través del dinero. Este es un espíritu de afán. O sea, de esto estamos hablando en este programa de Restauración y Vida. Vamos a hacer un momento de pausa, pero enseguida volvemos a estar con ustedes, no sin antes decirte que puedes escribirnos. Llámanos a este correo electrónico, o escríbenos, mejor dicho, a este correo electrónico que es restauración@jesusvivehoy.com, o llámanos al teléfono 1-954-450-2325. Y recuerda, Dios está para bendecir tu vida, y enseguida volvemos a estar para seguir hablando acerca quién es el dueño de tus sueños, cuáles son tus ambiciones en el trabajo y cómo realmente vencer y entrar en lo que es la verdadera bendición de Dios, sin afán y sin ansiedad. Enseguida estamos contigo. Ángeles y sus manifestaciones. ¿Son los ángeles de la nueva era y los ángeles de Dios los mismos? ¿Hay alguna relación entre las creencias en los ángeles tan comunes hoy en día y el ocultismo? ¿Qué son y para qué realmente existen los ángeles? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Ángeles y sus manifestaciones, un interesante y completo libro que le ayudará a ver todo lo que se dice sobre los ángeles hoy en día desde una óptica adecuada y objetiva, a la vez que le guiará a entender el importante ministerio de los ángeles en los tiempos proféticos. Conozca el verdadero ministerio de los ángeles a través de la Biblia y el recorrido de los querubines en la gloria de Dios, con los pastores José y Lidia Zapico. Ángeles y sus manifestaciones, una descripción clara y completamente bíblica sobre la existencia y propósito del ministerio de los ángeles. Ángeles y sus manifestaciones, adquiéralo ya.
Qué bueno de poder compartir con toda la audiencia acerca de este programa tan interesante, Restauración y Vida, el tema justamente riquezas verdaderas versus riquezas pasajeras. Queremos decirte que nos puedes llamar. Recuerda que tus llamadas para nosotros son sumamente importantes. Puedes marcar y justamente este es el número que tú nos puedes llamar. Es el 1-954-450-2325. También puedes escribirnos a través de nuestro correo electrónico que es restauración@jesusvivehoy.com. Recuerda, tus correos electrónicos para nosotros son sumamente importantes. Número 1, nos hace saber de dónde nos estás viendo. Número 2, nos hace saber qué significa y qué este programa está significando o siendo para tu vida. Testimonios recibimos a diario de diferentes lugares y partes del mundo. Anímate a escribirnos. Recuerda de mandarnos tu correo electrónico a restauración@jesusvivehoy.com. Lidia, seguimos hablando acerca de lo que es realmente el peligro a la cual la gente está expuesta en este momento. Un estado de desconfianza en Dios y confianza en lo que tenemos y poseemos. O sea, Mamón, el espíritu de la cual estamos hablando, que es una fortaleza espiritual, estamos hablando que intentará buscar dentro del cofre de tu corazón, para de allí, desde tu propio corazón, de tu propio pensamiento, controlar. No solamente controlar tu vida, sino aún controlar cómo gastas el dinero o cómo inviertes tu dinero en la obra del Señor. Recuerda que Él siempre intentará ser dueño y desplazar a Dios del primer lugar que merece Dios estar en tu vida. Ahora, ¿por qué decimos, Lidia, y esto es interesante, que Mamón intenta ocupar y tomar lugar del corazón y de allí controlarnos de una forma sutil y de una forma sagaz? Para entender esto tenemos que ir a la raíz. Cuando Jesús comenzó su ministerio, empezó dando las claves del reino de Dios en las bienaventuranzas. En Mateo 6, Él dice algo bien, pero bien importante, que marca la estructura de todo cristiano dentro del reino de Dios. Y dice, Mateo 6, 19, no os hagáis tesoros en la tierra. El reino de Dios venía a traer una unción diferente para que el hombre no se afanara demasiado en lo pasajero. Dice, donde la polilla puede corromper y donde los ladrones minan y hurtan. Dice, haceos mejor tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El Señor hace un énfasis en el corazón del hombre para comprender cómo este Mamón desplazó a Dios del corazón del hombre. Tenemos que ubicarnos y remontarnos al inicio de la creación. El diablo alteró la estructura, decepcionando a Adán y a Eva, presentándole una nueva ideología para poner dudas en el corazón de Adán y Eva. Con esa pregunta, ¿con que os ha dicho? Entonces, especialmente a Eva, que era la mente más débil, más curiosa, ya que ella no se le había dado las instrucciones directamente. Pastor, qué importante, las instrucciones se le había dado a Adán. Entonces ella no había captado las ideas completamente, por eso entró en duda. Es decir, hay un cofre que tenemos que guardar, las verdaderas estructuras divinas. ¿Qué pasa cuando la duda nos roba del corazón las estructuras? Tenemos que ir a la palabra, tenemos que ir a entender la estructura del reino. El Señor hablaba de un reino que no tenía límites, que no se limitaba con lo que era humano, pasajero. Tenemos que ir quitando de nuestra mente eso que ahora, el presente, esto es mío, ir poniendo en el cofre de nuestro corazón la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad que nuestro corazón tiene que estar lleno de las riquezas espirituales. Y tú dices, Lidia, que lo que el enemigo intentó es cambiar al hombre y proyectar al hombre y la mujer ideas, ideologías que son ideas, es decir, preceptos contrarios a lo que Dios había establecido. Entonces, del momento que el hombre desobedece a Dios, consecuentemente la mujer, desde ese momento ellos comenzaron a abrazar un sistema
que no era el sistema correcto de Dios, era un sistema establecido a base de un fundamento de engaño y de mentira. Entonces el enemigo logra cauterizar la mente del ser humano y decirle, Dios ha dicho esto, pero ustedes van a funcionar de una forma diferente, contrario a lo que Dios ha establecido. Por eso entonces el hombre entra en los límites, entra en la pobreza, entra en la miseria, entra en la debacle de lo que es la parte aún de su sistema económico, porque funciona todo contrario a lo que originalmente Dios había establecido. Ahora bien, es verdad que esta es una verdad innegable, comenzando en el libro de Génesis. Pero cuando nosotros llegamos y comenzamos a entender y a develar y a comprender la verdad del Nuevo Testamento, podemos observar que ahora a través de Jesucristo, a través de la manifestación visible de Jesús como el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, entonces ahora Él comienza a anunciar un sistema opuesto al que Adán y Eva habían caído. O sea, Él comienza a anunciar una restauración del sistema original a la cual Dios había creado al hombre y a la mujer. Y por consiguiente, Jesús ahora comienza a decir que el hombre, que la mujer, a través de la fe en Él y de lo que Él venía a manifestar y a producir y a revelar en el corazón del hombre, el ser humano podría ser parte del reino de Dios a través de una experiencia llamada el nacimiento por el Espíritu. O sea, la Biblia habla, y hay un texto muy claro que nos habla acerca de esto, que se encuentra en Romanos. El apóstol Pablo habla en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, y dice esto: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo. Agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestra relación personal con Dios. No os conforméis, dice, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo escribe no os conforméis, está diciendo, no os acopléis, no sigáis el sistema de la cual habéis aprendido como consecuencia de la vida de pecado, sino que transformaos, o sea, renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, Jesús lo que viene a manifestar al hombre, a manifestar al ser humano, a la mujer, a la sociedad, es justamente beneficios. Ahora el hombre, por medio de Jesucristo, tú y yo podemos cambiar nuestra forma de pensar, renovando nuestros pensamientos y derribando todo argumento que se ha levantado contrario a lo que originalmente Dios había establecido. Yo te animo, amigo, para que entiendas esto, amiga, para que entiendas este principio. Tú no estás llamado a vivir el sistema del mundo, porque el sistema de este mundo falla, se desmorona, se desquebraja. Pero cuando tú te atreves a confiar en ese Dios invariable, en ese Dios inconmovible, ese es el Dios que va a operar beneficios, efectos, porque en Cristo somos restaurados. Estamos hablando de un caos, que Satanás trajo caos, es decir, la serpiente antigua, o vamos a hablar de la confianza pasajera, las riquezas pasajeras, mamonas traducido del griego, trajo caos a la mente y trajo caos en la estructura. Las ideas, las nuevas ideas traen caos. Estamos hablando que Jesucristo, cuando vino a la tierra, trajo nuevamente el orden para que las mentes fueran alineadas y las mentes que están arraigadas en el corazón trajeran literalmente en su corazón una nueva estructura, un nuevo orden. Entonces decimos que Él es el reestructurador del orden. Él es el que nos da el secreto de aprender a poner nuestra vida bajo el orden de Dios. El resultado de este orden va a traer bendición verdadera. La gente no entiende que soltando lo que es mamón, entra en la verdadera prosperidad. Porque la verdadera prosperidad no está en el caos que el mundo vive. La verdadera prosperidad funciona cuando nos alejamos del desorden, nos alejamos del caos y entramos a administrar los bienes celestiales. Como Jesús nos dijo, no os afanéis, mirad bien lo que está dentro de vuestro corazón. Todo esto está en el capítulo 6 de Mateo,
Qué bueno que tú lo aprendas en este tiempo de crisis. Jesucristo dijo, ven y toma conmigo el yugo porque mi carga es ligera. Es fácil de llevar. Mientras el mundo te da caos y desorden, pesadez, cuando quieres alcanzar lo que otro alcanza, conflictos mentales, dice el Señor, yo rompo el yugo que está en tu mente y en tu corazón. Dejas de ser esclavo del dinero, esclavo de la sociedad, esclavo de este sistema. ¿Cómo la gente puede realmente ser esclavo? Porque cae bajo la influencia de mamonas. Exactamente, Lidia. Y hay algo importante, resumiendo a lo que tú acabas de mencionar, porque estamos llegando ya a los minutos finales del programa de Restauración y Vida, hay algo importantísimo. El secreto es aprender a poner nuestra vida bajo el orden de Dios. Recuerda que si estamos bajo el orden de Dios, todo va a funcionar diferente. El problema es que vivimos en un estado, la sociedad vive en un estado de alteración, de desorden, y va contrario caminando a lo que Dios estableció. Entonces, cuando nosotros aprendemos a poner nuestra vida en el orden de Dios, el resultado de ese orden innegablemente traerá la bendición verdadera. Y eso es lo que queremos para ti, amigo, es lo que queremos para ti, amiga, para todo televidente que sintoniza el programa Restauración y Vida. Queremos la bendición de Dios sobre su vida y sobre tu familia y sobre tu hogar, estabilidad económica, romper los esquemas que te oprimen, que te limitan. Este es un tiempo especial de Dios. Queremos orar por ti y declarar un milagro de Dios, no solamente espiritualmente, físicamente, financieramente, sino aún renovar tu mente. Te desafiamos, entra en el orden de Dios y verás que todo comenzará a ser diferente, a funcionar de una forma distinta. Y oramos, Padre, declaramos en el nombre de Jesús una palabra de fortaleza, de milagros sobre toda la gente que nos está viendo a través del programa de Restauración y Vida. Declaramos en este momento que desplazamos el espíritu de mamón, lo reprendemos, lo echamos fuera de toda vida, de todo hogar, de toda familia, y establecemos que ya no es mamón el que va a dominar ni controlar la vida de ningún ser humano que nos está escuchando, sino es el poder, la unción, la gracia, la revelación de tu nombre. Gracias, Señor. Ordena cada familia, cada hogar, cada matrimonio, cada hijo, hija, para entrar en el orden de Dios y poder ellos ser parte de la gran bendición que tú has establecido dar a los hombres. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llegamos al punto final de este su programa Restauración y Vida. Le animamos que nos escriba. Recuerde nuestro correo electrónico restauración@jesusvivehoy.com o llámenos al teléfono 1-954-450-2325. Y recuerde, este ha sido su programa Restauración y Vida. Vuélvenos a sintonizar a través de este mismo medio de comunicación. Y te decimos finalmente que Dios te bendiga ricamente. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.